La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz emitió un decreto de condonación de actualización, recargos y multas. Les invito a conocer las generalidades de este estímulo fiscal. Estimados colegas y asesores fiscales, en un tiempo de tanto trabajo como lo es la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas, recibimos un comunicado por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde a través de la publicación en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día 27 de marzo del 2017, nos permite acceder a un estímulo fiscal. Este decreto, publicado en la Gaceta, se denomina Decreto de Condonación de Actualización, Recargos y Multas de Créditos Fiscales generados durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016, derivados del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Este decreto nos permite acceder a la condonación del 100% de los accesorios de las contribuciones. Esto quiere decir actualización, recargos y multas que se hubieran generado. El periodo por el cual es aplicable este decreto es por lo generado durante el ejercicio 2015 y 2016. Y el momento en el cual nosotros podemos acceder a este estímulo es desde el 16 de marzo al 16 de junio del 2017. Este es el plazo que tenemos para exigir los beneficios que nos otorga este decreto. Pero esto, por supuesto, nos lleva a las siguientes conclusiones y análisis. Número 1, creo que en beneficio de nuestros clientes podemos invitarlos a que aprovechen este beneficio y se ahorren actualizaciones, recargos y multas, en el caso de algunos que deban impuestos al Estado. Número 2, este decreto se publicó el 27 de marzo del 2017. Y como lo acabo de mencionar, sus beneficios son aplicables del 16 de marzo al 16 de junio del 2017. Esto puede provocar que alguien que ya pagó estos accesorios pueda solicitar la devolución, precisamente haciendo mención al acceso al decreto. Habrá que ver si la Secretaría de Finanzas da facilidades para que estas personas obtengan estas devoluciones. Número 3. Conclusión y tal vez al mismo tiempo una crítica a la emisión de este decreto es que es una facilidad que se entrega a aquellos contribuyentes que no han pagado, que no han cumplido con esta contribución. Creo que sería muy conveniente que los que no lo han hecho lo ocupen, pero pareciera que otra vez el gobierno estatal está privilegiando a los incumplidos que a los cumplidos. Y esto me lleva a mi última conclusión. Yo le propondría al gobierno del estado, de Veracruz por supuesto, que pensara en la emisión de un decreto que facilitara o que permitiera un estímulo fiscal a aquellos contribuyentes que han cumplido cabalmente con sus obligaciones y que han hecho un esfuerzo para pagar los impuestos y contribuciones locales a pesar de la dura situación económica en la que se encuentra actualmente el estado de Veracruz. Y con ello, por supuesto, no solamente beneficiar a los que no han cumplido, sino lo más importante, darle un premio, darle un estímulo al que realmente ha cumplido sin importar las condiciones económicas. Esperemos que esto sea tomado en cuenta. Entre tanto, vamos a hacer uso de los beneficios y los invito a continuar siguiendo nuestras publicaciones para conocer este y otros detalles en materia de actualización fiscal. Hasta la próxima.